Bien amigos, amigas, buenos días. Tengan todos ustedes en este espacio por la mañana. Un servidor, Manuel Brito, Lindsay Casajara y Alexander Pérez tienen el gran placer de compartir con ustedes de lunes a viernes el contenido de este espacio. Vamos amigos y amigas a iniciar este programa con un tema internacional, un tema que está llamando a la atención con una alta expectativa de qué va a ocurrir con la caravana que se calculan integrada por más de 2.000 personas que se desplaza desde Centroamérica con diferentes ciudadanos, habitantes de la región centroamericana y de manera muy particular ciudadanos, niños, jóvenes, adultos, específicamente de Honduras, hondureños, que se desplazan hacia Estados Unidos vía México bajo el espíritu de que abandonan sus países porque la situación económica, la situación de violencia, de inseguridad, de falta de trabajo, de falta de oportunidades, le impiden seguir viviendo en su territorio natal, en su tierra que lo vio nacer, crecer. Es un tema, por eso decimos, de mucha expectativa lo que ocurriría con ese desplazamiento de más de 2.000 personas que intentarían penetrar a territorio norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha hecho esperar su reacción en decir de que Estados Unidos no permitirá, es inaceptable que de manera olímpica, de manera simple, permita tal acción, porque de hacerlo se convertiría en un festival en que cada momento, no solo de Centroamérica, sino de todo el mundo, bajo cualquier esquema, se seguirá acostumbrando y a cada rato esa situación se haría hacia Estados Unidos. Y que su país, según Donald Trump, sus declaraciones, y no deja en este tema al margen de un sentimiento humano, solidario, social, de una realidad que golpea de manera directa a estas personas, también no es menos cierto que los países tienen sus reglas, tienen su norma, que a nombre de ese espíritu, y es un ejemplo importante para que la República Dominicana también vea con respecto a su política migratoria, de que las normas y las leyes y el respeto a la ciudadanía, al territorio, a las reglas de juego de un país como definición en su política migratoria, debe ser de alto interés y de alta protección y de una acción responsable al más alto nivel. Porque un país que respeta sus leyes, un país que respeta sus reglas de juego, un país que en este tema de la política migratoria no la asume con el nivel de responsabilidad, es un país que estaría siempre de rodillas y sería siempre no solo irrespetado por las demás naciones y los ciudadanos de cualquier país del mundo, sino también por sus propios ciudadanos. Y en ese sentido, la situación que se está produciendo con la caravana
de más de 2.000 personas que desde Centroamérica y de manera muy particular de ciudadanos hondureños se traslada vía México hacia Estados Unidos en busca de oportunidades, pudiera desatar en una gran tragedia, porque imaginémonos que una cantidad de ciudadanos así irrumpan vallas, obstáculos fronterizos y decidan enardecida ese volumen humano accionar para querer lograr de manera forzosa entrar a territorio norteamericano con una decisión contrapuesta del gobierno norteamericano en asumir la decisión de apegarse a respetar sus leyes y sus normas, de que así las cosas en Estados Unidos no pueden ser ni deben ocurrir. ¿Ustedes se imaginan en presencia de qué estamos esperando de que pudiera ocurrir con esa caravana humana hacia Estados Unidos? Lo mínimo que aquí va a ocurrir ya de entrada, con la cantidad de personas dispersas en toda esa región, toda esa zona fronteriza con México y Estados Unidos, en el impedimento que se le produzca a más de 2.000 personas, a jóvenes, niños, adultos, es que estaríamos en presencia de una crisis de calamidad humana. Estaríamos en presencia de una situación altamente difícil para entonces la convivencia y estadía de todos estos ciudadanos que estarían viviendo un día a día hasta la definición de su situación en toda esa región, en toda esa zona donde pudieran quedar varados, muy inhóspita para su convivencia. Más que el propio Estados Unidos, el propio presidente Donald Trump ha señalado, sosteniendo con mucha firmeza, de que la mayoría de esos adultos, hombres y mujeres, es lo peor en términos de moral, en términos de buenos ciudadanos, que son delincuentes, según Donald Trump. La mayoría de esos ciudadanos que se están trasladando en la caravana centroamericana, que buscaría un mejor destino, una mejor oportunidad hacia el territorio norteamericano. La verdad es que esa caravana pretende entrar a territorio norteamericano, en el peor momento para ellos, desde el punto de vista de lo que todos hemos venido observando, del discurso y de las acciones del gobierno norteamericano frente a su política migratoria. Es un momento ácido para el éxito de esa caravana si partimos de lo que hemos venido viendo, de la política dura, de la política y un discurso anti-latinoamericano, anti-migración,
región de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y la verdad es que sería una situación sumamente difícil. En el caso de países amigos, y uno pudiera también no sentirse indiferente, pudiera ver y decir, observar, de que fíjense esos ciudadanos con niños, cómo están, cómo lo tratarían en caso de que haya un desenlace difícil desde el punto de vista de pararla, de enfrentarla, de frenar esa caravana, y uno pudiera así de entrada tener un impacto emocional de solidaridad humano, como ser humano, valga así señalarse, y no hacerse indiferente e impactarse por un ambiente, la presencia de una situación así. Pero también es de un nivel irresponsable, ¿verdad?, de que adultos expongan a niños, expongan a adolescentes a un ambiente de esta naturaleza y querer arrogarse una decisión para penetrar, si pudiéramos decir, sin la autorización documental de los documentos requeridos, de los procesos legales que cada país exigiría para que cualquier ciudadano del mundo penetre a su territorio, porque es un derecho que cada nación tiene en esa dirección. No es de esperarse y hasta entenderse todas las vías y las situaciones que en este caso pudieran derivarse. Porque estos hechos estimulados por intereses internacionales ajenos y no propios así de manera directa de las naciones centroamericanas que están siendo representadas, si así pudiéramos decir, con ciudadanos de cada uno de estos países en esta caravana, es también de valorarse y entenderse la razón que cada país tiene para imponer y hacer respetar sus propias leyes y normas migratorias. La verdad es que el mundo tiene puesto los ojos en el desenlace de esta situación que estamos en presencia de ver en los próximos días de la caravana que se está conduciendo hacia Estados Unidos vía México, de más de 2.000 ciudadanos centroamericanos y en su mayoría hondureños. Hay otro tema, amigos y amigas, que nosotros queremos tratar brevemente, y es el anuncio que ha hecho la dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Marixa Hernández, ex ministra de Trabajo, que ha hecho el anuncio de presentarse como precandidata presidencial, como única mujer, como candidata a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y que el PLD, fíjense, a pesar de ser una organización que en las palabras ha promovido mucho las ideas, los criterios
de igualdad y de participación del género femenino, no es menos cierto que en términos de una participación activa de una candidata presidencial en su condición de mujer, ha sido en la práctica ausente esa participación, aunque no menos cierto así, pero en un menor grado, no tan en el grado en que se esperaría y en que se promueve y se habla y se crea como expectativa de que ocurra en los cargos congresionales y municipales, que hay una presencia, y se recuerda que por primera vez una mujer, y fue del PLD, Cristina Lizardo, presidió la presidencia de la Cámara de Senadores. En el PLD, doña Margarita es la que se ha perfilado en los últimos años en tener medición, en marcar desde el punto de vista de una simpatía y de un apoyo popular a lo interno y hacia afuera del PLD, pero no ha decidido de manera formal nunca a presentar su candidatura. No tiene una estructura partidaria, aún todavía la presencia del presidente Fernández, que pudiera ser la estructura política que descansaría doña Margarita, sigue teniendo el doctor Fernández un posicionamiento y una oportunidad clara, efectiva, posible de retornar nuevamente a la presidencia de la República. Pero este anuncio de doña Marisa Hernández, quien ha sido siempre una seguidora al interno del PLD del grupo del licenciado Danilo Medina, engrosa un número más de los aspirantes presidenciales que son de la estructura partidaria a lo interno del PLD del presidente de la República. Veremos y que tenga éxito. Es bueno que los partidos, y más cuando se tratan de jóvenes y mujeres, se ganen su espacio y decidan a presentar su propuesta, su interés de qué están revestidos para beneficiar a la sociedad dominicana, que entienden hacer como solución de los problemas que afectan al país, y conocer esos nuevos criterios y ángulos de solución a los problemas nacionales. Y para adelante. También, amigos y amigas, queremos ver un tema que se ha planteado y que nos llama la atención, y es que en el 2016, que es la estadística que se señala, en América Latina se habla o se habló de la estadística de 38,3% de los pobres, y que para el 2017 hacia el 18 se engrosó a 39,8%. Es decir, que se incrementó la cifra de pobreza en América Latina, y cualquiera cree y entiende que con el desarrollo, el avance y la dinámica que pudiéramos percibir que tiene América Latina, no es así en esa cifra. Lo que nos dice que hay que incrementar la producción,
la creación de empleo con esa producción y la inversión en los recursos de estos presupuestos y de estos impuestos que pagan los ciudadanos latinoamericanos, en inversión de capital, que tengan una TIR, una tasa interna de retorno, en riqueza. Y en lo que es dirigido a la producción nacional de alimentos, de tecnología, de patente en la agricultura, que permita la creación de empleos de calidad en la región, que es la única garantía que permitiría de manera directa mejorar la situación económica de los ciudadanos de los ciudadanos latinoamericanos, que a decir de estas cifras que ofrece la Organización de las Naciones Unidas, es estar en presencia de una involución desde el punto de vista de combatir la pobreza en nuestros países. Y ahí está el caso del tema que iniciamos, de la caravana de Centroamérica, de estos ciudadanos, de más de 2.000 personas que intentan entrar a Estados Unidos. ¿Cuál es el discurso? Que en sus países no tienen las oportunidades de trabajo, de calidad de vida, por lo tanto, que le permita seguir viviendo en sus sociedades. Y si vemos estas acciones y otras que no se manifiestan en la manera en que se está produciendo esta caravana de centroamericanos y de hondureños de manera especial hacia Estados Unidos por una situación económica, social y hasta política de su región, no es menos cierto que así ocurre en todos nuestros países, una exclusión social, una exclusión económica que obliga a nuestros gobiernos a cambiar la política social, la política humana de calidad al ser humano, que obliga a una política de una inversión hacia capital, de que pudiéramos estar en presencia de estar produciendo riqueza. No invertir los recursos en espacio que no sean de producción para crear riqueza en estos países. Porque de seguir así, con acciones populistas, ya sean de izquierda o de derecha, pudiera la región, pudiera el mundo estar en presencia de una situación sumamente difícil. Y el que la Organización de las Naciones Unidas dé el dato de ese incremento de pobreza, de hambre en América Latina desde el 2016 de 38,3 a 39,8, ese incremento, uno pudiera decir como que no ha sido posible el que más que un beneficio estamos involucionando en lo que es el combate de la pobreza en América Latina. Y el hecho de ver gobiernos populistas y con estos cambios que uno siente que se está produciendo, no es menos cierto que hay una situación que obliga a estos gobiernos, que obliga a estos presidentes a cambiarles el rumbo a sus políticas públicas para que estas estadísticas en los hechos cambien. Y ahí está ese hecho de la caravana
centroamericana y de hondureños hacia Estados Unidos bajo el espíritu de que en sus respectivas sociedades no tienen la oportunidad de calidad de vida y la oportunidad de empleo. Es decir, que parece que real y efectivamente en estadísticas y en los hechos, por las reacciones de los ciudadanos en América Latina y de manera muy particular en Centroamérica, hay una realidad palpable, latente, que requiere que los futuros y los presentes gobiernos le cambien el rumbo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Buenos días, Alexander Pérez. Buen día, buen día. Integra al debate nacional. Por poco llego tarde. Sí, a veces se complica en la mañana la situación del transporte. Tú sabes que tuve que llevar al hombrecito mío al colegio hoy. Sí, qué bueno. Y entonces hay un señor tapón. Y entonces se complica bastante. Se me complicó la mañana. Mira, Ebrito, eso que tú dices, pienso que en mucho esa caravana de centroamericanos hacia Estados Unidos tiene mucho que ver con la falta de oportunidades que sus pueblos no han podido garantizarle. Tú te encuentras los niveles de pobreza y de atraso que todavía tienen estos pueblos. Y se debe a mucho a eso porque la gente tiene como espejo a Estados Unidos, pero entonces no ve garantías de futuro a su vida. Y entonces vemos que los que viajan a Estados Unidos, a veces un vecino, una amiga, una cosa, van a Estados Unidos y cuando vuelven vienen bien paraditos y bien boncitos y con color y cosas. Y entonces tú dices, oye, pues la cosa es allá que está. Y eso es lo que incentiva. Además de que Estados Unidos, y yo en eso he sido reiterativo, Estados Unidos, desde el plan Reagan para la cuenca del Caribe, Estados Unidos no ha mirado hacia América Latina y Estados Unidos ha dejado abandonado. Y por eso China incluso le ha metido un gol por el centro a Estados Unidos aquí en América Latina. Porque yo pienso que el DR-CACTA, más que un mecanismo de apoyo al desarrollo de estos países, es más bien un mecanismo para garantizar las exportaciones estadounidenses hacia estos países. No era como el plan Reagan para la cuenca del Caribe que propiciaba el desarrollo de esas industrias, de esas zonas francas, esa industria, zonas francas, esas cosas, en esta región. O sea, para mí el DR-CACTA no representa tanto un apoyo a la economía o al combate a la pobreza en estos países. Y por el contrario, estos países lo que están expuestos es al narcotráfico, que yo he dicho que lo que era antes la rifa de aguante, en los años 90, 80 y 70, de cada 10 familias, habían 5 viviendo de la rifa de aguante. Ahora, de cada 10 familias, por lo menos 6 o 7 están viviendo del microtráfico, del tráfico de droga. Y esa es la realidad que se está viviendo en estos países. Creo y sostengo que en este país lo que hay lo han construido los políticos. Soy de los que cree que en este país los políticos, usted se pone a evaluar a Trujillo sin las hermanas Mirabal y usted ve que Trujillo, desde el punto de vista de sus acciones de Estado, cumplió. Usted evalúa a Balaguer sin la banda colorada y usted ve que Balaguer hizo su aporte al desarrollo. Los 8 años de gobierno del PRD hicieron su aporte. Fuera el trauma de Mamá Belica 2000-2004, el país ha venido una línea ascendente, creciendo, desarrollándose. Los gobiernos de Leonel Fernández y ahora lo de Danilo han hecho su aporte al desarrollo y han hecho lo que han tenido que hacer al desarrollo nacional. Entonces, incluso el presidente Medina ayer lo decía, aquí hay una clase media que ha crecido y es verdad, Balaguer cuando le entregó a Leonel en el 96 dijo, el avión está listo en la pista para volar. Y era así. La República Dominicana
ha venido en una línea creciente, ha tenido un impacto extraordinario en la vida de su gente, en la vida del pueblo dominicano. Pero esa caravana de centroamericanos hacia Estados Unidos, lo que debe de decirle a Estados Unidos es: pongan sus ojos hacia América Latina. En estos días yo leí un trabajo que ni Bill Clinton, ni George Bush, ni Barack Obama, y mucho menos ahora el troglodita de Donald Trump, ninguno han puesto su mirada hacia América Latina. Ni siquiera se refieren en nada a América Latina. Y esa caravana de Centroamérica hacia Estados Unidos, lo que le está diciendo Estados Unidos es: ustedes se han olvidado de nosotros. Nosotros necesitamos mejor vida. Y los pueblos se mueven hacia donde la cosa está mejor. Y esa migración y ese afán por irse para Estados Unidos, eso no se va a parar ahí. Eso no se va a parar ahí. Eso cada vez será más creciente y cada vez será peor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha abandonado a estos países su suerte. Estados Unidos le ha dado la espalda a América Latina. Y ahora con esta filosofía guerrerista de Donald Trump, mucho menos. Y por eso pienso, independientemente de esas amenazas de Donald Trump, de que le voy a hacer esto y le voy a hacer aquello, no hay forma de evitar que eso siga sucediendo. Y eso va a ser peor cada vez. Y la culpa de eso, y eso ha sido generado, y eso ha sido gestado, y ha sido propiciado por Estados Unidos. Porque Estados Unidos se ha puesto de espalda a América Latina, le ha relegado a un tercer o cuarto plano. Y para Estados Unidos, lo único importante para Estados Unidos en América Latina es que le garanticen sus exportaciones, que sus empresas puedan venir a hacer negocio aquí, y más nada. Eso, Alexander, no deja de ser así. Y en otros programas, ese abandono de ese matrimonio entre Estados Unidos y América Latina se ha roto por parte del divorcio que Estados Unidos le ha pedido a su pareja América Latina, a pesar de los grandes beneficios que ha tenido de sus riquezas naturales y de lograr tener en todo lo que fue ese proceso de la Guerra Fría títeres y presidentes que se prestaron a ser no presidentes de estos países, sino gobernadores y empleados directos de Estados Unidos. Eso es verdad. Pero yo en medio de esa verdad quiero brevemente llamar a la atención al criterio de que también las autoridades, los políticos, los partidos de manera institucional, los gobiernos, los presidentes, tienen también en América Latina que respetarse y tener mayor nivel de compromiso con sus ciudadanos, con sus sociedades, con su país. Porque, dirían los norteamericanos: sí, espérate, pero yo no tengo que asumir, porque es lo mismo, y siempre tenemos que caer a la situación de Haití y la República Dominicana, que es lo que yo siempre he dicho. Nosotros tenemos que tener, es verdad, un nivel de solidaridad, no con Haití, con Israel, con Siria, para irme más lejos, con Tel Aviv, con cualquier país del mundo. Pero nosotros no tenemos que estar obligados a asumir la irresponsabilidad, la dejadez, la charlatanería, si así pudiera popularmente hasta señalarse, de lo que han sido las autoridades y los gobiernos haitianos. ¿Tú me entiendes? Pero también hay muchas situaciones que no hay que esperarse, ni estar mendigando, ni estar, por no usar otro término, de que Estados Unidos nos tenga que proteger y darnos todo. Cuanto ha habido oportunidades, muchas o pocas, que gobiernos de América Latina históricamente pudieron ver aportado para que sus sociedades sean mejor impulsadas y hoy tuvieran situaciones en educación, en salud,
en creación de empleo, en tecnología, en creación de mayor cantidad de patentes, en protección del medio ambiente, en política internacional, en todo, en protección social, en política sociales, en todo el sentido de la palabra, más efectivas esas acciones, y lo que han estado es enriqueciéndose, repartiéndose el presupuesto o los presupuestos de estas naciones como un botín de guerra, en desmedro de sus propios ciudadanos y de sus propias sociedades, y viviendo por el mundo como príncipes esos presidentes y su staff. Entonces, de esto hay muchas cosas que requieren, en medio de la realidad que tiene América Latina, de elevar su nivel de dignidad y de responsabilidad frente a los suyos, porque no me venga a mí nadie a decir que se da incluso hasta de manera individual en la familia y con los amigos, que usted, un miembro de su familia, que así se da, un buen ejemplo que pondría con las naciones y el tema que estamos tratando, que a veces en la familia hay un miembro que ha tenido la oportunidad como ninguno de los demás, y entonces su riqueza en juego de azar, en juego de casino, en para aquí para allá, en gozarlo en todo, mujeres, en todos los vicios, y después queda de rodilla en bancarrota. Y otro miembro de la familia, organizado, le fue mejor, con un criterio distinto de enfocar la vida para él y para su familia. Incluso a ese que cayó económicamente y quebró, le da una oportunidad, le da hasta otra. Pero espérate, yo no te puedo aplicar la ley del ahogado, que si tú te estás ahogando finalmente y te ha ayudado como familia, de que yo me ahogue junto contigo y que tú me estés aplicando la patada de ahogado y me lleve a mí al fondo del mar y nos hundamos los dos. Entonces, así también es el ejemplo de estos países que requieren de que estos gobernantes pongan los pies sobre la tierra y gobiernen con un mayor nivel de responsabilidad sobre los suyos, porque aquí hay naciones que han logrado no estar dependiendo de Estados Unidos, y que frente a Estados Unidos tienen la moral, independientemente de ser la economía más poderosa del mundo, de decir, no. Aquí tú y yo vamos a negociar de igual a igual en mi condición como nación pequeña, pero tú y yo vamos a tener estos acuerdos, estos tratos, y mis ciudadanos no van a estar como perritos falderos detrás de ti como nación. Esto en este marco, bajo estos acuerdos y situaciones comerciales y diplomáticas, culturales, deportivas que tú y yo podamos establecer, yo beneficio a mis naciones, pero bajo estos criterios claros y definidos de dignidad. Y eso es lo bueno que los países tienen que tener en ese sentido. Mira, Brito, sí. en una semana ya, ¿cómo estamos a 22? Sí. Bueno, en 5 días. Estaremos a 27. El Partido de la Liberación Dominicana. Día de mi cumpleaños. Pues feliz. Espero que el PLD nos dé de cumpleaños un momento feliz, de tranquilidad, que el PLD continúe gobernando la nación para beneficio del pueblo dominicano. Bueno, el próximo día 27 el Partido de la Liberación Dominicana tiene un compromiso o quizás una nueva prueba de fuego. Todos los partidos, es lógico que por la diversidad de intereses que manejan, por el cúmulo de intereses que manejan, los partidos viven permanentemente en confrontación. Eso es como las placas tectónicas que permanentemente viven en una centrífuga de energía constante. Yo quisiera que el camarón, que me arreglen esto aquí. Yo quisiera, pues decía que el Partido de la Liberación Dominicana, el próximo día 27, tiene un fuerte compromiso. Porque las pasiones se han tensado demasiado respecto
a las candidaturas presidenciales y las posiciones que tienen cada uno de los grupos. Y ahora el conflicto, como se está acercando la reunión del Comité Central, el conflicto tiene hay ahora como una especie de triada. Por un lado, los intereses de Danilo Medina. Por un lado, los intereses de Leonel Fernández. Y por el otro lado, ha surgido un movimiento que propugna, ellos se autodefinen como institucionalistas o algo parecido y han llevado... Nadie como grupo es institucionalista. Estuviera dentro del PLD y no... No, yo dije que ellos se autodefinen. Bueno, pero ellos han llevado el caso de la reunión del Comité Central al Tribunal Superior Electoral. Yo no sé si el Tribunal Electoral fallará. Supongo que si va a fallar eso, tiene que ser antes del viernes, supongo yo. Ellos han llevado el caso al Tribunal Superior Electoral porque ellos entienden que la asamblea, que la reunión del Comité Central del próximo sábado es ilegal. Y ellos lo que entienden es que el PLD lo que tiene que convocar a un congreso, ¿cómo que se llama? Un congreso ordinario. A un congreso ordinario, no, extraordinario sería en este caso entonces. Un congreso especial para los fines de tomar esa y renovar decisión. sus estructuras dirigenciales. Renovar sus estructuras dirigenciales, recomponer su institución, que desde el 2005, algo así, no sé, desde el 2005 creo que fue el último congreso, congreso no, porque el Jorge Botello, pero en el congreso, en el último congreso no se renovaron las estructuras dirigenciales del PLD. Y entonces, el doctor Leonel Fernández y el sector que maneja el presidente Medina tienen choques porque el expresidente Leonel Fernández plantea que la ley de partido político, la ley de partido que fue aprobada es inconstitucional y plantea que el tema de que las máximas instancias de los partidos son las que definan la situación interna de cómo se van a elegir las candidaturas, que eso también es inconstitucional. Y entonces el tema, de hecho, supongo que el Tribunal Superior Electoral tendrá que fallar, pero ahora se ha llevado a la reunión del Comité Central. Entonces, en torno a la reunión del Comité Central, hay quienes están planteando, tanto a lo interno del sector de Danilo como a lo interno del sector de Leonel, hay quienes plantean que debe de haber una especie de conversatorio, de acuerdo, antes de la reunión. Hay otros sectores que entienden en ambos lados, que entienden que eso sería claudicar. En fin, es que hay un serio impasse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana con mira a esa reunión del Comité Central, con mira a cómo se deberá elegir el candidato. Vi que Bautista Rojas Gómez escribió este fin de semana que a ellos no les importa cómo sean las primarias, porque Leonel va a ganar como quiere y esas cosas. Mientras que este fin de semana también vimos a un sector del sector de Danilo, de la facción de Danilo, incluyendo a su propia hermana Yomaira, haciendo aprestos reeleccionistas. En fin, toda esta es el escenario que hay con mira a la reunión del próximo sábado del Comité Central. Lo deseable sería que es mucho pedir, pero yo pienso que lo deseable sería que los partidos políticos fortalezcan su institucionalidad para evitar medidas de fuerza como esta que un sector del PLD impuso a sangre y fuego un mecanismo, quizá para favorecerse o quizá para afectar. Pero lo interesante sería que los partidos políticos se institucionalicen, que el país se institucionalice para que las reglas estén claras y no que las reglas se hagan o se pretendan hacer como medida a un determinado sector en un momento. Porque esas son las cosas que crean crispaciones como la que en este momento está viviendo el partido de gobierno.
La atención centrada en la expectativa de esa reunión del 27, como quizá ninguna otra reunión en el pasado, está más pronunciada esa tensión, no solo y simplemente porque se ha debatido hasta por los codos de un ambiente de que si es primaria abierta o cerrada, sino que se han venido añadiendo situaciones para que se caldee la tensión, como son, por ejemplo, las pretensiones como que esa reunión, los miembros del Comité Central son asambleístas, de plantearse allí de que se asuma de manera institucional como organización política con una fuerza mecánica aplastante, de que el PLD pueda discutir la reelección presidencial del presidente Danilo Medina y imponer una situación así, y que incluso el caso de Temo, que aspira, Reinaldo, que aspira, Almarante Baret, Carlos, que aspira, el caso de Andrés Navarro, y la que fue ministra de Trabajo. Marisa Hernández, que aspira. Yo estaba preguntando, ¿pero quién es Marisa Hernández? Como que ese nombre me suena. Que dio a conocer sus aspiraciones. El caso de Domínguez Brito, que aspira, que al margen de que son personas con un vínculo directo y que dependen totalmente de una decisión política de Danilo Medina, porque todos aspiran bajo el criterio de que esa plataforma lo pudiera en algún momento asimilar, su plataforma de grupo político, y lo puede impulsar. Y con esa dependencia cualquier cosa no se sostiene alrededor de un liderazgo con esa dependencia, en el sentido de que pudiera uno decir que no tienen ninguna capacidad para resistirse a cualquier decisión que asuma el grupo de Danilo, independientemente lo afecte de manera directa, como el caso de que allí se plantee una reelección del presidente Danilo Medina en un escenario que sería imprudente, inoportuno y hasta inaceptable, de que ese escenario para discutir aspectos propios del PLD como organización política desde el punto de vista de su naturaleza, y que se lleve ahí a tomar decisiones que trascienden a esos aspectos y que vayan dirigidas a favorecer en términos de Estado o de gobierno a una persona en particular, no importa quién sea y cómo se llame, y que se aproveche esa fuerza mecánica para llevar y equiparar como que el PLD o la Casa Nacional del PLD es el edificio del Congreso y que los miembros del Comité Central son diputados y senadores que se van a constituir en asambleístas para llevar ahí una decisión como que se trata de modificar la Constitución, modificar algo para que él decida el PLD si debe haber o no reelección. Y vos decías en un momento que cuando arriba no había oportunidad de ponerse de acuerdo, y se refería arriba a las cosas que pudieran ser de discrepancia política, y a la dirección del PLD se refería Juan Bosch, que lo decidiera abajo la base, como consulta para tomar decisiones de una situación que estaba en ese momento encontrada. Pero la verdad es que aquí hay gente que hasta se pasan desde el punto de vista de respeto, no solo al PLD, sino al sistema de partidos políticos. Y gente que no tienen el más mínimo miramiento y creen que todo puede salir siempre como lo están planificando. No importa el nivel y la profundidad de la acción y de los hechos que puedan producir. No siempre las cosas salen así.
Y más no salen así cuando previo se tiene una experiencia de abuso, de poder, de avasallamiento. Y pienso que hay gente que tiene que tener la cabeza metida en una nevera para que se le enfríe lo más que pueda, incluyendo el corazón, porque a veces decimos cabeza fría y corazón paciente. Y a veces lo que tiene que estar frío no es la cabeza, es el corazón. Porque cuando esa sangre se calienta, que bombea el corazón con ese proceso de oxigenar el cerebro para tú pensar o no de manera correcta o tener tu estado de metabolismo, de tu organismo como ser humano estable. Hay gente que parece que es el corazón que tiene que tener bastante frío, porque se cree que con el poder que coyunturalmente se puede estar sustentando, se puede lograr y hacer todo sin ningún régimen de consecuencias, ni social, ni político, ni legal en la vida. Y así no se puede actuar. El PLD no puede perder la oportunidad que le ha dado la sociedad dominicana. Y por obrar de manera incorrecta, inoportuna en esta coyuntura, pudiera estar cayendo en el zafacón de la historia y esas acciones de manera particular el PLD ni el país se la perdonaría a quienes obren de esa manera. No significa de que los intereses no estén encontrados, no estén discutidos, que no es que los intereses tuyos, míos, de aquel y del otro tienen que estar alrededor de los míos. Pero tampoco se puede abusar de una fuerza mecánica y de un poder para imponer situaciones absurdas, inoportunas y avasallantes. Cuanto eso no hay necesidad que ocurra así, porque puede crear situaciones que al final del día y al caer la tarde traen sus grandes consecuencias, que afectaría no solo al PLD, sino al sistema de partidos y a la democracia dominicana. Vámonos a la pausa. Retornamos con más informaciones. Hay más.